Hola a todos. Hay lugares en el mundo que fueron diseñados para ser abandonados, rincones donde el progreso pasó de largo y dejó atrás esqueletos de óxido y piedra. Lo que os voy a contar hoy no tiene nada que ver con la tecnología moderna, ni con el estrés de las grandes ciudades. Hoy vamos a viajar a un pueblo atrapado en un desfiladero, un lugar donde la niebla es tan espesa que a veces parece que puedes cortarla con un cuchillo. Soy el antiguo guardagujas de un valle remoto, un hombre cuyo oficio dejó de tener sentido hace 40 años, cuando la compañía ferroviaria cerró la única línea que nos conectaba con el resto del país. Desde entonces, la estación de tren de nuestro pueblo fue devorada por la maleza, y las vías se convirtieron en dos líneas de óxido que se perdían en la boca de un túnel oscuro y derrumbado. Nuestro pueblo se estaba muriendo de hacinamiento y pobreza, hasta que llegó Valdemar. Hace exactamente 3 años, Valdemar apareció caminando desde el túnel abandonado. Era un hombre alto, vestido con un abrigo de lana negra que parecía absorber la luz del sol, y llevaba consigo un maletín de cuero gastado. No compró una casa, ni tierras de cultivo. Valdemar compró la vieja estación de tren en ruinas y el tramo de vías que entraba en la montaña. Contrató a obreros de la ciudad para restaurar únicamente el andén principal y despejar la entrada del túnel, colocando unos raíles nuevos de un acero tan oscuro que parecía obsidiana. Pero Valdemar hizo algo que cambió la moral de todo el valle. Nos reunió en la plaza y ofreció pagar una renta mensual en efectivo a cada familia del pueblo. Era una cantidad de dinero exorbitante, suficiente para que nadie tuviera que volver a preocuparse por el invierno. A cambio, solo impuso una extraña y escalofriante condición: nadie, bajo ningún concepto, podía acercarse al andén de la estación a las 3:33 de la madrugada, y pasara lo que pasara. Nadie debía intentar mirar ni subir al tren que llegaría a esa hora exacta. Durante meses, el pueblo vivió en una prosperidad irreal. Teníamos dinero, comida abundante y calor, pero también teníamos un terror sordo que se nos metía en los huesos. Porque cada noche, a las 3:30 de la madrugada, una vibración profunda y silenciosa, como el latido de un dios de hierro, hacía temblar los cimientos de todas las casas, anunciando la llegada de un convoy que no emitía ni un solo sonido de motor. La curiosidad y la codicia son enfermedades que no se curan con dinero. De hecho, a veces la riqueza solo sirve para alimentar la paranoia. En un pueblo pequeño, el aburrimiento es el mejor arquitecto de las teorías de conspiración. Mateo, el maestro de la escuela local, un hombre que siempre se había creído más inteligente que el resto de nosotros, empezó a perder la razón. Pasaba las noches en vela, asomado a la ventana de su guardilla, trazando mapas y anotando las fluctuaciones de temperatura que ocurrían en el valle cada vez que la vibración nocturna comenzaba. Mateo estaba convencido de que Valdemar era el líder de un sindicato internacional de contrabando, y que el tren silencioso transportaba oro, arte robado o armas. Yo lo veía cada día más demacrado, con la mirada febril y las manos manchadas de tinta. Un atardecer, mientras yo engrasaba los viejos engranajes de un cambio de agujas por pura nostalgia, Mateo me arrinconó contra la pared de ladrillo de la estación. «Ese hombre nos está pagando con las migajas de un imperio criminal», me susurró con una voz cargada de avaricia y desesperación. «Necesito que me ayudes a entrar en el andén esta noche. Tú tienes la llave maestra de la verja de hierro forjado que Valdemar instaló en el perímetro. Tú conoces los puntos ciegos». Yo me negué en rotundo. Sentía un frío en la nuca, un instinto primario que me gritaba que el dinero de Valdemar no era un soborno para ocultar delitos, sino un peaje para proteger algo que no pertenecía a nuestro mundo. Pero la mente humana es débil y fácilmente manipulable. Una noche de noviembre, cuando una niebla tan densa y blanca como la leche sepultó el valle entero, ocultando incluso la luz de las farolas, la prudencia me abandonó. Vi a Valdemar caminar hacia el túnel, alejándose de la estación. El andén quedó completamente desierto, envuelto en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando cometimos el peor error de nuestras vidas. Subimos hacia la estación guiados únicamente por la memoria de nuestros pies, envueltos en una niebla que parecía amortiguar hasta el sonido de nuestra propia respiración. Usé mi vieja llave de hierro oxidado y la pesada verja perimetral cedió con un gemido que me pareció ensordecedor. Entramos en el andén restaurado. No olía a diésel, ni a carbón, ni a la grasa típica de los trenes. Olía a escarcha, a tierra removida y a ese olor a ozono que precede a las grandes tormentas eléctricas. Nos escondimos detrás de unos cajones de madera, temblando por un frío que no era climático, sino que parecía emanar directamente de los raíles negros. Faltaba un minuto para las 3:33 de la madrugada. El aire se volvió tan gélido que mi aliento se cristalizaba frente a mi rostro. Y entonces, la vibración comenzó. No hubo ningún silbato, ningún chirrido de frenos, ningún foco deslumbrante rompiendo la niebla. Simplemente, el tren apareció emergiendo de la oscuridad del túnel. Era una máquina colosal, pero no estaba hecha de acero pintado. Parecía estar forjada de cristal negro y sombras coaguladas. Su superficie absorbía la escasa luz de la luna, y no reflejaba absolutamente nada. Se detuvo en el andén con un suspiro neumático que sonó como una exhalación humana. Las puertas, altas y estrechas como ataúdes, se abrieron lentamente. «Vamos», me ordenó Mateo,
tirando de mi manga con una fuerza histérica. Cruzamos el andén en 3 zancadas y atravesamos el umbral del vagón. Lo que encontramos dentro desafiaba toda lógica dimensional. No había asientos de terciopelo, ni pasillos estrechos, ni pasajeros dormidos. El interior era una biblioteca inmensa, un salón interminable forrado de madera de caoba antigua, pero en lugar de libros, los estantes estaban repletos de miles y miles de relojes de arena. Cada reloj estaba iluminado por una luz dorada y contenía una arena fina y brillante que caía con una lentitud hipnótica. En ese instante, la temperatura dentro del vagón cayó varios grados de golpe. La puerta por la que habíamos entrado se cerró a nuestras espaldas, fusionándose con la pared de caoba hasta desaparecer por completo. Y desde el fondo del pasillo interminable, caminó hacia nosotros Valdemar. No llevaba su abrigo negro, vestía un traje de un corte antiquísimo, y lo más aterrador es que no proyectaba una sola sombra, sino 3, y ninguna de ellas seguía los movimientos de su cuerpo. No parecía sorprendido, ni enfadado. Su rostro mostraba la profunda y exhausta decepción de alguien que ha visto cometer el mismo error durante milenios. Os pedí una sola cosa, dijo Valdemar, y su voz no resonó en el aire del vagón, sino directamente dentro de nuestro cráneo, haciéndonos caer de rodillas por la presión acústica. Solo necesitabais disfrutar de la riqueza y no mirar hacia las sombras. La codicia humana es una plaga más predecible que el movimiento de las estrellas. Valdemar nos explicó la verdad mientras caminaba entre las estanterías de cristal. Él no era un contrabandista, ni un criminal. Era un auditor. Y aquel tren no transportaba mercancías, transportaba el activo más valioso e irrecuperable del universo, el tiempo. El dinero que os daba cada mes no era caridad, continuó, señalando los relojes de arena que nos rodeaban. Era un intercambio justo. Yo os di el dinero para que no tuvierais que trabajar, para que vivierais en el ocio absoluto. A cambio, este tren venía cada noche a recolectar el tiempo que estabais desperdiciando. Cada grano de arena en estos relojes son los años de vida que me habéis vendido voluntariamente. Esta es la carga de vuestro pueblo. Mateo, paralizado por el terror, se levantó temblando y corrió hacia el estante más cercano, donde un reloj de cristal tenía grabada una placa de bronce con su propio nombre. El contrato exigía ignorancia, dijo Valdemar, alzando una mano pálida. Al subir a este tren, al mirar vuestro propio tiempo, habéis roto el sello. Habéis reclamado la deuda de golpe. Mateo, consumido por el pánico y la desesperación de recuperar lo que era suyo, ignoró la advertencia. Agarró su reloj de arena con ambas manos, intentando arrancarlo del estante. Pero el cristal de aquellos relojes no estaba hecho para ser tocado por manos mortales. Al intentar tirar de él, el reloj resbaló y cayó al suelo, estrellándose contra la madera con un sonido que me partió el alma. La arena dorada se desparramó por el suelo, pero no se quedó allí. Se evaporó en el aire en un instante. Mateo se giró hacia mí, intentando gritar, pero el sonido murió en su garganta. Ante mis propios ojos, vi cómo 50 años de vida le pasaron por encima en menos de 5 segundos. Su piel se arrugó como papel quemado, su cabello se volvió blanco y cayó a mechones, sus huesos crujieron y se hundieron. En un abrir y cerrar de ojos, Mateo se convirtió en un anciano decrépito, y luego, con un último suspiro de terror, su cuerpo se deshizo en una montaña de ceniza gris que manchó la madera del pasillo. Valdemar me miró fijamente. Yo estaba paralizado, incapaz de respirar, esperando que mi propio reloj estallara. Tú no tocaste el cristal, me dijo Valdemar con una voz desprovista de toda piedad. Tú conservarás el tiempo que te queda, pero serás el testigo de la deuda de los demás. Valdemar chasqueó los dedos. Una ráfaga de viento helado me golpeó el pecho con la fuerza de un martillo, lanzándome hacia atrás, atravesando la pared sólida del vagón como si fuera humo. Caí de espaldas sobre el andén de piedra. El tren de obsidiana comenzó a moverse en completo silencio, acelerando hacia la oscuridad del túnel hasta desaparecer por completo, llevándose consigo la niebla y el frío. A la mañana siguiente, el pueblo entero descubrió el precio de la curiosidad y la ruptura del pacto. El dinero en efectivo de todos los habitantes se había convertido en polvo oxidado. Pero eso fue lo de menos. Al romper el sello del tren, el tiempo que habíamos vendido se cobró por adelantado. En cuestión de semanas, los niños crecieron de golpe, los adultos envejecieron prematuramente y los ancianos fallecieron en sus camas. El valle entero fue condenado a una senectud acelerada, un marchitamiento imparable. Han pasado 3 años desde aquella noche. Sigo siendo el guardagujas de una estación donde ya no pasa nada. Camino por las calles de un pueblo habitado por fantasmas grises y personas que envejecen meses cada vez que sale el sol. Soy el único que mantiene su edad, el único que recuerda lo que perdimos. A veces, bajo a la estación y me siento en el andén de piedra, mirando la boca del túnel oscuro. Y os juro que, en las madrugadas más frías, todavía puedo sentir una leve vibración bajo mis botas, recordándome que vendimos nuestro futuro por un puñado de monedas, y que el tren siempre, siempre, pasa a cobrar su deuda. Si te ha gustado dale a like y suscríbete para más.